Saludos, bendecidos en gracia y paz. Mi nombre es Osvaldo Álvarez, desde Celebración Puerto Rico, mandándole siempre un saludo muy especial, un abrazo a nuestra iglesia local, a nuestra congregación local en Vega Baja, asimismo a nuestra familia extendida en Estados Unidos y en España. En esta mañana vamos a continuar con las enseñanzas del libro de Efesios, la carta que le escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Entiendo que es importante antes de comenzar, ¿verdad? Y empezar con toda la enseñanza, resaltar dos detalles que mis compañeros pastores lo han hecho y yo quiero hacer hincapié, hacer énfasis sobre eso. Y que cuando estudiamos el libro de Efesios tenemos que tener en cuenta dos detalles. Y el primero es que tenemos que entender y comprender que esto es una carta, una epístola que se escribió para personas como tú y como yo, personas creyentes. Además de esto, además de que es una carta para creyentes, es que la iglesia de Efesios, la iglesia de Éfeso, era una iglesia madura. Siempre a lo largo de nuestro caminar podemos escuchar esto en muchas ocasiones, que la iglesia de Efesios era una iglesia madura. Es interesante porque el hecho de que haya sido una iglesia madura no los libraba de trabajar con distintas situaciones. Y eso es parte de lo que vamos a estudiar y que vamos a ver en este momento, en esta hora, que vamos a estar trabajando este tema. Y lo que vamos a hacer hoy es bastante interesante porque lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar en este momento es lo que yo lo puedo describir como un perfecto balance entre una corrección y una enseñanza, una palabra de revelación. Podemos admirar, ¿verdad? Y reconocer al apóstol Pablo por muchas cosas, y en este momento yo lo quiero reconocer por ese detalle de que en esto que vamos a estar estudiando, él tuvo, sabemos que guiado por Dios, una excelente dinámica cuando estuvo escribiendo esta carta, en específico el capítulo que vamos a estudiar. Dicho esto, hoy la enseñanza la titulé Enfoque. Así de simple, enfoque, pero muy profundo, y va a la medida que desarrollemos la enseñanza, van a ver por qué el enfoque le puse ese título. Y todo lo que vamos a hablar en esta mañana está basado en el capítulo 4 de Efesios. Así que en resumen, ¿verdad? Para comenzar, puedo decir que cuando yo estudié capítulo 4 de Efesios, lo que venía a mi mente desde el inicio es la palabra enfoque, y por eso yo dije, ese va a ser el título de la enseñanza del día de hoy. Así que, dado que estamos estudiando el libro de Efesios, no necesariamente estamos haciendo referencia a unos versículos en particular, considero importante el que podamos leer el capítulo completo para entrar un poco más en contexto y que podamos entonces entender lo que Pablo a mayor capacidad, ¿verdad? Desde un aspecto, como decimos en ocasiones, un aspecto más macro, podamos entender lo que él escribió. Así que yo voy a estar leyendo el capítulo para que ustedes me sigan. Algo que siempre me gusta de la versión Reina Valera son los subtítulos que trae cada uno de los capítulos. Y el que vamos a leer en el día de hoy dice la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo. Son los dos subtemas que tiene este capítulo. Así que comenzamos. Dice: yo pues, hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya aquí puedo detenerme y mencionar, hacer referencia a lo que dije más al principio, de que específicamente el versículos 2 y 3, aquí vemos de que
algo parece que estaba sucediendo. No es el enfoque de mi enseñanza, pero como le dije, este capítulo para mí es un perfecto balance entre llevar una corrección, aclarar un tema a la congregación, a la iglesia local, y también así traer una excelente palabra de revelación, una enseñanza. Les leo nuevamente el versículo 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Continuamos. Dice, muy importante estos próximos versículos, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Así que creo que la mejor manera de reaccionar a esto es diciendo amén, porque Él está sobre todos, por todos y en todos. Para nosotros, el leer estos versículos 4 y 6 es vida para nosotros. Nosotros no tenemos ningún, como dice el americano, issue o ninguna situación con entender de que el evangelio del reino, esta palabra que nos disfrutamos, es para todos. Pero que tenemos que tener en cuenta y resaltar, que es lo que quiero hacer, es que todavía en este tiempo, la gente se estaba acostumbrando a que este pacto no era solamente para los judíos, también era para los gentiles, que ahora solamente hay un solo pueblo, es un solo Dios al que tenemos que adorar, al que tenían que seguir. Así que, como les dije, para nosotros en este tiempo es vida, ¿verdad? Es como, es normal, pero para ellos era importante que Pablo hiciera referencia y recordara eso, a pesar de que Efesios era una congregación, era una iglesia madura, así que era un pueblo maduro en Dios, pero no dejaba de ser importante el que ellos pudieran resaltar, ¿verdad? Precisamente esa unidad del Espíritu, de que somos un solo pueblo. Así que es importante, como le dije, resaltar eso. Seguimos con el 7 y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, amén, conforme a la medida del don de Dios. El 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Importante no perder de perspectiva eso. Y eso de que subió, ¿qué es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Atento. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a hacer referencia a ese versículo 12 más adelante. Para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante, se hace necesario que yo me pueda detener en este momento para resaltar lo que dice el versículo 11. El versículo 11 no es el fundamento de la enseñanza de hoy, pero no puedo pasar por alto el que nosotros en Celebración Puerto Rico enseñamos que cuando hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hablamos de funciones. Aquí no estamos hablando de títulos. Esto es funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y mi experiencia en Dios, lo que me ha enseñado y es lo que enseñamos en Celebración Puerto Rico, es que en nuestro caminar en Dios nosotros tenemos que estar preparados para llevar a cabo todas esas funciones. Como hijo de Dios, yo tengo que tener claro de que, y siempre estar consciente de que Dios va a desear, o mejor dicho, desea utilizarme en todas esas funciones. Porque volvemos, esto no son títulos escritos en piedra, que esto es lo que yo hago y yo no voy a hacer más nada.
tenemos, como le dije, no perder de perspectiva de como iglesia, de como hijo de Dios maduro. Tenemos que entender que Dios nos va a desear utilizar en todas estas funciones. Dicho esto, continuamos leyendo este capítulo sin perder de perspectiva el que Dios quiere hacer algo contigo y quiere hacerlo de muchas maneras. Él quiere hacer muchas cosas con cada uno de nosotros una vez aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, quiero resaltar también el versículo 12, algo interesante que dice, habla de a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le dije que ahorita vamos a hacer énfasis en ese versículo para tratar un poco más el tema del enfoque, pero yo quiero resaltar de seguido con lo que dije ahorita, de que en este caso, en este versículo 12, cuando habla de perfección, lo hemos trabajado también en Vega Baja, en la iglesia local, de que nosotros en Cristo, cuando hablamos de perfección, hablamos de estar completos. Él quiere que tengamos variedad de experiencias. Y para eso es la iglesia, para eso es la congregación, para eso es la familia de fe. Por eso el apóstol Pablo lo menciona en el versículo 12 y quería, ¿verdad? No dejar de perspectiva eso, que se alinea a lo que quiero detallar un poco más en esta hora cuando hablamos de enfoque. Así que, como le dije, no podemos olvidar de que Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Dios quiere hacernos completos en Él para poder así alcanzar a plenitud el propósito que Él ha destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y yo sé, ¿verdad?, que todos nosotros creemos en esa palabra. Continuamos en el versículo 13 y dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es lamentable, pero sucede. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, un solo Dios, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Volvemos a hacer referencia a la palabra edificación. Y quiero traer, ¿verdad?, también otro ejemplo local de nuestra casa, Celebración Puerto Rico de Vega Baja. Cuando leemos el versículo 16, ¿sabe qué? ¿En quién yo pienso? Yo pienso en Gilbert, ¿verdad? Yo estuve viendo cómo lo reconocieron en los pasados días por su labor de continuamente, aunque el local estaba cerrado, el que él continuara en conjunto con Mayra, pues yendo a limpiar el local. Gilbert y Mayra, esa función es una excelente definición de lo que dice el versículo 16. Es una definición de lo que yo le dije que ahorita, de que yo estoy agradecido de que Dios me ha dado la oportunidad de hacer un sinnúmero de cosas, desde limpiar el local, desde que si hacer pantomima, que si tener alguna participación, desde dar clases de niños, dar clases a los jóvenes, un sinnúmero de cosas, hasta decir, mira, pues ahora yo estoy enseñándole fundamento a la iglesia. Si yo tengo que volver a hacer alguna de esas cosas, no tengo ningún tipo de problema, más que agradecido, porque volvemos, es parte de la obra del ministerio, es parte de la edificación de la iglesia, de un cuerpo, de quién es la cabeza,
Cristo. Así que, ¿verdad? Pues, aprovecho también a través de este video, pues de mi parte y de Marlene, reconocer esa gran labor de Gilbert y Mayra, que es tan importante como esta enseñanza que yo les estoy trayendo. Y eso es eso es parte de lo que yo quiero, ¿verdad? De lo que estoy hablando en esta mañana, y es parte de lo que el versículo 16 resalta. Dice, como bien dice la segunda parte, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, excelente, ¿verdad? Por cada uno de nosotros en Celebración Puerto Rico, en Vega Baja, que tenemos una función y la llevamos a cabo para edificarnos en amor cada uno de nosotros. 17. Aquí comienza la segunda parte de este capítulo, que dice la nueva vida en Cristo. Y esto es muy interesante también, y más adelante pues voy a resaltar algunas cositas de esta segunda parte. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido hacia Cristo, nosotros tampoco, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso es así. 22. En cuanto a la manera pasada, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Me voy a adelantar un poco a lo que quiero resaltar más adelante, pero tengamos en cuenta que el primero que reconoce nuestra humanidad, lo que éramos o lo que podríamos hacer, porque somos humanos, el primero que está claro es Dios. Así que realmente nosotros estamos perdiendo el tiempo si le queremos recordar al Señor lo que hemos hecho mal o lo que podemos hacer mal, porque Él está claro ¿verdad? En este caparazón de carne y hueso en el cual nosotros vivimos. Por eso Pablo claramente dice en este versículo que nos despojemos de él, y ya mismo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a detallar un poquito más sobre este versículo 22. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. En ese nuevo hombre es que usted y yo caminamos desde el día en que decidimos cambiar el rumbo de nuestra vida, desde el día en que aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice el 25, ya estamos más o menos terminando el capítulo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Importante, está como que en esta última parte del capítulo más o menos está haciendo referencia a lo que mencionamos en el versículo 2 y el 3. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Súper importante, porque él no tiene parte con nosotros, así que nosotros no podemos ser los que vengamos a darle lugar. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que comer, que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, porque en el decir hay poder, como bien dice nuestra pastora, sino la que sea buena para la necesaria, nuevamente dice, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tampoco perdamos de perspectiva esto, hermanos, el que somos un libro abierto, somos cartas abiertas, como bien dice la palabra, como bien nuestro pastor Jorge nos enseñó hace un tiempo. Tenemos que entender que donde quiera que nos paramos hay una nube de testigos
que está pendiente a nosotros y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. ¿Para qué? Para, como bien dice este versículo, dar gracias a los oyentes. Aunque haya pueda haber una doble intención de la persona que nos está escuchando o lo que nos está evaluando en nuestro trabajo, donde quiera que nos paremos, tengamos en cuenta que nosotros podemos cambiar la situación a nuestro favor, porque así lo dice la palabra. Yo lo creo y yo sé que ustedes también. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, gracias al sacrificio de Jesucristo, de nuestro hermano Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios nos dio perdón y nos ha dado acceso a un sinnúmero de cosas para que nosotros las disfrutemos ahora, como les decía en la pasada enseñanza, para vivir el ahora de Dios. Eso es lo que yo quiero vivir y eso es lo que yo quiero que todos nosotros también podamos disfrutar. Leído, ¿verdad? Este capítulo, yo creo que hicimos una excelente dinámica de estudiar este capítulo. Ahora yo quiero, como decimos, ir un poco más a los específicos y con lo que yo quiero dejarlos en esta hora, no sé, desde el momento en que veas este video, en la mañana, en la tarde, en la noche, ya estamos como predispuestos, ¿verdad? A decir en la mañana de hoy, y constantemente los tenemos que evaluar, hacerlo un poquito más, vamos a decir, genérico, para que en cualquier momento que una persona lo vea, pues pueda sentirse identificado. Como le dije, podemos ya ir un poco más a lo específico. Y como le dije, esta enseñanza se titula Enfoque. Y el título viene porque al yo estudiar este versículo, le digo, bueno, padre, pero es que en resumen, yo veo que lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso y nos está enseñando a nosotros es cuál debe ser nuestro enfoque como hijos de Dios y cuál no debe ser nuestro enfoque como hijos de Dios. Así que, como le dije un poco más al principio, ya que leímos el capítulo, así bastante corridito, dando unas pinceladas, unas cosas particulares, si lo vemos desde como un todo, más de una manera más macro, yo identifico eso y yo digo, bueno, pero es que aquí lo que yo veo que me están enseñando es a qué yo me debo enfocar, en qué yo me debo enfocar y en qué no me debo enfocar. Y con eso es lo que yo los quiero dejar en esta mañana. Saben que me gusta mucho hacer preguntas cuando hago mis enseñanzas, ¿verdad? Hacerlo bien dinámico y luego, ¿verdad? De darle introducción o al principio de la enseñanza, pues comenzar, ¿verdad? Ese proceso de análisis y de charla y de discusión que siempre me gusta hacer. Así que aunque no los tengo a ustedes físicamente cerca de mí, yo los quiero dejar con esa pregunta. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Esa pregunta se contesta con lo que acabamos de estudiar y yo les voy a dejar con unas cositas. Pero podemos hacer esa pregunta más directa, podemos hacer esa pregunta a una persona que pueda ver este video, a ti que puedes ver este video, que lo más seguro no me conoce, que por alguna razón llegaste a él, no por casualidad, sino por causalidad de nuestro Padre, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos y en qué momento lo necesitamos. Pues yo puedo hacer esa pregunta más específica y decir, ¿cuál es tu enfoque? Yo puedo decir a mis hermanos y a todo creyente, ¿cuál es tu enfoque como hijo de Dios? Puedo decir también cuál es tu enfoque en general. Como les dije, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? Es lo primero. Y lo segundo es, ¿cuál es tu enfoque como hijo de Dios? Situaciones como la que estamos viviendo de este virus y muchas otras precisamente pueden traer lo contrario, pueden traer desenfoque a nuestra vida. Así que esta palabra tiene que venir, ¿verdad? Como fundamento para si alguno del que está viendo este video dice yo me siento desenfocado en Dios, pues sepa que aquí yo te estoy dando las herramientas, ¿verdad? Dios me está utilizando en este momento para llevarte
para llevar primeramente a mí y a todo el que vea este video esta palabra de enfoque, como así mismo lo hizo Pablo con la iglesia de Efesios, así también con yo en este momento, con todo aquel que vea este video. Como le dije, vamos a hacer énfasis con algunos versículos. Vamos a hacer énfasis en el versículo 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, de hacernos completos, a los santos, sí, a ti y a mí, porque somos parte de la familia de Dios, porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y Él es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos versículos, como le dije, a mí me hablan de enfoque, y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros entienda en esta hora. Jesús murió en la cruz del Calvario para que esto se diera. En otras palabras, Dios no hizo todo esto, no preparó todo esto para que nosotros seamos unas personas inertes, para que como decimos nosotros en el alcohol puertorriqueño, ser un calientacilla. O sea, Dios, voy a ser más específico, puede sonar un poco rudo, pero es que yo quiero, ¿verdad? Poder penetrar a lo más profundo de tu mente en esta hora. Dios no hizo todo esto para que solamente te congregaras en una iglesia, en una congregación. No es solamente a eso. Dios quiere que te enfoques en dos cosas: en que te desarrolles y en que te edifiques. Eso es lo que está diciendo este capítulo 4. Dios nos está diciendo en esta hora y en todo momento: yo quiero que te desarrolles, yo quiero hacer muchas cosas contigo. Aunque nosotros no nos veamos, aunque nosotros nos veamos como las personas más insignificantes, aunque lo que hagamos nosotros sintamos que es la tarea más diminuta, tenemos que entender que Dios quiere desarrollarnos. O sea, vuelvo y repito, Jesús murió en la cruz del Calvario para que esto se diera, para que se diera lo que dice el versículo 2, lo que dice todo este capítulo, pero en particular lo que dice este versículo 12 y 13. Él vino, Él hizo, ¿verdad? Se sacrificó en favor de cada uno de nosotros para que nos desarrollemos, para que nos edifiquemos. No para que nos destruyamos los unos a los otros. No para que estemos criticándonos los unos a los otros. No es para que estemos en contiendas. Por eso Él trata el tema. Y lo dice al principio y al final. Por eso mismo, porque esa no es la intención de Dios para cada uno de nosotros. No es la intención de Dios para la iglesia. Así que en esta mañana, en esta hora, lo que te estoy mencionando es que lo que este capítulo 4 de Efesios nos enseña es que nosotros tenemos que enfocarnos. Nosotros no podemos perder nuestro enfoque como hijos de Dios. Y nuestro enfoque como hijos de Dios es que nos tenemos que desarrollar. Una vez en Cristo, una vez ya entramos a la vida de Dios, comenzamos a participar de los beneficios del reino de los cielos que está aquí dentro de nosotros. Que aquí con el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros, tenemos que entender que si Dios hizo todo eso para cada uno de nosotros, es para que nos desarrollemos, no es para que nos quedemos inertes, no es para que estemos, yo soy así, ay, no es que yo soy tímido, ay, no es que yo esto, ay, no es que yo otro, pero es que Dios no hizo esto para que nos quedáramos tímidos. Dios no hizo esto para que nos quedemos sentados solamente escuchando. No. Él tiene un lugar para cada uno de nosotros en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, pero Él como la cabeza, a través del Espíritu Santo, como bien dice nuestro pastor, el brazo operacional de Dios, nosotros nos movamos en esta tierra.
ahora, en esta tierra y ahora. No es en otra tierra, no es en otro tiempo, es ahora. Y por eso yo te digo en esta hora, enfócate en lo que Dios ha preparado para ti. No en lo que nuestra mente humana, que tiene limitaciones, que tiene muchas cosas, nos puede decir o motivar a hacer. Nuestro Padre ha preparado muchas cosas para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos completos. Dice el 12, Él quiere perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Tú eres, aunque tú no te sientas santo, sabes que aceptaste el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, eres santo. Es lamentable que no te veas de esa manera. Pero esta palabra es para eso, para desechar esa mente, para desechar ese pensamiento, llevarlo a lo más profundo y que desaparezca de ti. Y sabes qué, si piensas de esa manera, no eres el único, porque Pablo por eso trajo la segunda parte de este capítulo, que es lo que vamos a resaltar un poco más ahorita. Mira, yo voy a utilizar otro ejemplo personal. Yo también le doy muchas gracias al Señor de que pues, el que yo haya podido desarrollarme profesionalmente en lo que hago y sentirme, ¿verdad?, que soy productivo, que ayuda a la gente, you name it, como dice el americano. Pero tú sabes que yo lo hablo mucho con mi esposa y con muchas personas. Usted sabe que todo el desarrollo profesional o el éxito profesional que yo pueda decir que he tenido o que tengo, el fundamento, quien lo hizo, es la vida de iglesia. Realmente la cantidad de estrategia o de cosas que yo hago en mi vida profesional, que yo lo hago, a lo que yo hago referencia es a una situación de la iglesia o a una dinámica, a un proyecto o algo que yo hice en mi dinámica de iglesia, en la edificación de la iglesia, en la edificación del cuerpo de Cristo. Literalmente son todas. Así que tengamos en cuenta que Dios quiere perfeccionarnos. Quiere que seamos completos. Él quiere hacer tantas cosas con nosotros, pero tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos y decir, Padre, aquí estoy. Haz lo que quieras hacer conmigo. Haz lo que quieras hacer conmigo, llévame, ¿sabes? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo me quiero desarrollar, yo quiero participar de la edificación del cuerpo de Cristo, porque ese fue el plan que Dios creó para cada uno de nosotros, que nos podamos desarrollar. Pero para eso primero tenemos que enfocarnos, tenemos que estar conscientes de esto. Y por eso vuelvo y repito, el apóstol Pablo en la segunda parte de este capítulo, del 17 en adelante, mencionaba, hizo referencia a algo, ¿verdad?, que es con lo que vamos a estar cerrando en esta hora. Así que, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? Como dije al principio, que te desarrolles en Dios, que participes de la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Dios creó todo este plan para nosotros. Para eso Dios dijo, ¿sabes qué? Yo voy a enviar a mi hijo, porque con eso va a ser suficiente. Y me estoy adelantando a lo último, pero es importante que lo podamos decir. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Desarrollo y edificación. Desarrollo y edificación. Si tú contestaste esa pregunta de cuál es tu enfoque como hijo de Dios, y estas palabras o una similitud de estas palabras no vienen a tu mente, esta palabra es para todos, porque es una palabra de refrigerio, pero de refrigerio, es una palabra de nuevas fuerzas, pero para equiparnos. Pero también es una palabra para ministrar nuestra vida si en nuestra mente no contestamos esta pregunta en esta línea que yo te estoy hablando. Si en tu mente hay otra cosa, es momento de desecharlo y decir, Padre, yo me voy a enfocar en lo que realmente tú quieres para mí. Y es que nos desarrollemos y que participemos de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Sin duda, nuestro Padre nos ha de revelar, y ya mismito hago un poquito más de
énfasis sobre eso, porque como bien dice el versículo 16, según la actividad propia de cada miembro. Dios, como he dicho antes, tiene una alta expectativa de cada uno de nosotros y Él tiene una actividad en la edificación del cuerpo de Cristo para cada uno de nosotros. Aunque la veamos supuestamente muy lejos, realmente está justo al lado de nosotros, esperando a que nosotros hagamos vida, que nos paremos en la brecha, ¿verdad? Como acostumbramos a decir, y echemos mano sobre eso. Vamos a leer ahora, para ya ir cerrando y dando conclusión, ¿verdad?, a esta enseñanza de esta hora. Vamos a repasar el versículo del 22 al 24. Y dice, esta parte es muy buena: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es que el sacrificio de Jesús fue suficiente. En resumen, es esto: el sacrificio de Jesús fue suficiente, amado hermano. No tenemos que cargar con esa culpa. El enemigo lo que quiere es que tú te enfoques en eso, en lo que tú hacías antes o lo que dejaste de hacer, y cómo tú puedes arreglar eso. No podemos arreglar eso de ninguna manera. Eso ya se arregló, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente antes, ahora y para siempre. Por eso nuestro enfoque no puede ser nuestra vieja manera de vivir. Por eso Pablo dice, despojaos del viejo hombre, porque ese no puede ser nuestro enfoque. Ya el sacrificio de Jesús fue suficiente. Yo no me tengo que enfocar en lo que hago mal. Yo me tengo que enfocar en que yo me tengo que desarrollar, continuamente desarrollar en Dios. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que si yo estoy haciendo algo mal, deje de hacerlo. Nuestro enfoque tiene que ser participar de la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. No debe ser enfocarnos en que si soy merecedor o no de la salvación, de que si soy santo o no. ¿Sabe por qué? Porque es que eso ya está resuelto. Somos salvos, somos santos. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido salvados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y ya ese tema no tenemos que hablarlo más. Ese tema se lo tenemos que hablar al no creyente, al que no ha tenido una experiencia con Dios, para que diga, oye, ahí está la solución a mi vida. Es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para disfrutar de todos estos beneficios. Pero nosotros no nos podemos levantar día a día, o cuando cometamos un error decir, anda, pues yo me siento menos santificado hoy, yo me siento menos justo. Ese no puede ser tu enfoque. Eso es lo que el enemigo quiere que te enfoque. Pero Dios dijo, mira, chico, el sacrificio de mi hijo Jesús, de tu hermano Jesús, fue suficiente. No te enfoques en eso. Enfócate en lo que yo quiero hacer contigo, aquí y ahora. No después, es ahora. Enfócate en el desarrollo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No importa que sintamos que no tenemos rumbo, que no sabemos para dónde vamos. Es decir, pero ¿qué Dios tú quieres hacer conmigo? Es decir, Dios, lo que quieras hacer conmigo, hazlo. Yo estoy dispuesto, yo no te voy a poner trabas. Yo voy a hacer como yo acostumbro a decir, Señor, yo quiero ser un facilitador de tu propósito en mi vida. De eso es que se trata, y de eso se trata lo que Pablo dijo en esta segunda parte del capítulo 4. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente. Y tenemos, como yo acostumbro a decir, tenemos que honrar ese sacrificio a través de nuestro comportamiento, de nuestro proceder, buscando que esa perfección que habla Dios, de que habla el apóstol Pablo en este capítulo,
pertenecer, de insertarnos en esa edificación del cuerpo de Cristo, que es responsabilidad de todos. No es responsabilidad del pastor, del líder, es responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo, como bien dice el versículo 16. Porque como dije al principio, es tan importante es tan importante la tarea que hace Gilbert y Mayra como la que yo estoy haciendo en este momento. Tenemos que entender que cada eslabón del cuerpo, de la iglesia, de una casa, es de igual importancia, porque somos parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y de esto se trata este capítulo, de esto se trata en esta enseñanza, enfoque. Como les dije, en otras palabras, Dios no quiere que nos enfoquemos en nuestra humanidad pecaminosa. Con esto estoy terminando. Entendamos de una vez y por todas, Él ya resolvió eso. Dios no quiere que te enfoques en tu humanidad pecaminosa. Él lo sabe, por eso Él hizo el sacrificio mayor de esta tierra. No hay sacrificio mayor que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito? De que eso sí esté resuelto y que nosotros no nos enfoquemos, que nos despojemos de una vez y por todas de eso. Y digamos, Señor, eso quedó en el olvido, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué tú quieres que yo haya? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Así que de esta manera termino esta enseñanza declarando que esta palabra yo sé que es buena semilla. Pero aún más seguro estoy que cada uno de las personas que vea este video es buena semilla. Y tengo la certeza, y por eso lo declaro, como acostumbro decir, yo declaro porque yo lo creo, de que esta palabra ha de germinar y que ha de dar mucho fruto en la vida de cada una de las personas que lo escuchen. Y quiero terminar con esto, que es lo que dice aquí. Y con esto, ¿verdad? Es como que para mí la mejor manera para poder cerrar. Enfócate en desarrollarte en la familia de fe donde Dios te puso. Donde Dios te ha puesto, ahí es que Dios quiere que te desarrolles. Ahí es que Dios quiere que seas parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Porque, como le dije, enfócate en desarrollarte en la familia de fe donde Dios te ha puesto para que seas de edificación allí, y donde quiera que vayas, tienes que ser de edificación. Vas a ser de edificación por lo que Dios ha puesto en ti. Pon en práctica, permite que se refleje todo ese bien y todo ese don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Así que de esta manera termino la enseñanza. Como le dije, ya hemos hecho una excelente declaración. Así que de mí resta poder motivarte a que nos continúes siguiendo a través de las redes sociales, ya sea Facebook, nuestra página de internet, celebracionpuertorico.com, y también nuestro canal de YouTube, de la misma manera, Celebración Puerto Rico, para que puedas continuar disfrutando no tan solo de esta enseñanza, sino todo el contenido que semanalmente pues hemos estado preparando, y vamos a seguir poder compartiendo con cada uno de ustedes. Los bendigo y que la sigan pasando muy bien.